ya no va a ser los miércoles. Desactuando la siguiente semana sí vamos a pasar el miércoles, pero a partir de la subsiguiente ya vamos a retomar con los días jueves 5 y cuarto. Esto debido a que simplemente estamos siguiendo el horario que nos da la facultad. Entonces, por eso va a ser los jueves a las 5 y cuarto, por favor. Ahora aquí hay alguien que pueda ayudarnos grabando la clase, por favor, para los compañeros del grupo 3, ya que tienen choque justamente ahora pasan con el docente. Si no me equivoco, hay alguien que graba, no sé si está aquí, está presente, por favor. Listo. Muchas gracias, José Alex. Entonces, por favor, lo vas a subir a la plataforma YouTube o como siempre, ¿no? Y eso va a servir para que los compañeros del grupo 3 puedan ver la auxiliatura ya después de su clase. Listo, entonces muchas gracias con esa ayuda, José. Entonces empezamos nuestra clase. Permítanme un segundo, por favor. Listo, entonces, continuando con el capítulo 4, hablando de comportamiento inelástico, vamos a recordar los conceptos que ya dijimos en la anterior clase. En este comportamiento inelástico nosotros vamos a estudiar a materiales de material, valga la redundancia, de elastoplástico perfecto, ¿no? Es un material idealizado, como ya se los he dicho en la anterior clase, pero para nuestro caso, un caso de estudio, entonces sí nos va a servir este material y solo nos vamos a enfocar en este material. Ya hemos hablado del momento límite. Ya hemos dicho que este momento va a provocar tres secciones, una sección elástica, otra sección plástica y otra sección parcialmente plástica, ¿no? De la combinación de ambas. Ahora lo que vamos a tocar es el torsor límite. Este torsor se va a producir en secciones circulares, puede ser tubos, podría decirse. Entonces, al momento que se va a producir acá en esta sección va a ser un torsor límite. Y al igual que en una sección cuadrada o cualquier sección regular o irregular, este torsor va a producir de igual manera tres estados. Un estado elástico, un estado plástico y un estado parcialmente plástico. Ujú. Entonces, la primera sección va a ser en un estado elástico total. Y para calcular este momento torsor, eh, la fórmula está en la parte derecha, T, momento torsor elástico, que es igual al esfuerzo en su punto de fluencia, es por el momento de inercia polar sobre el radio de la parte elástica, ¿no es cierto? Entonces, como ya conocemos el momento de inercia polar para un círculo es igual a pi por radio a la cuarta sobre 2. Listo.
Y en la gráfica simplemente ahí podemos ver los esfuerzos al costado, ¿no? Los esfuerzos que se va a producir o que va a producir este momento, este torsor límite. Y al igual que en el anterior caso, tenemos una sección de tal manera que esta sección esté en un estado plástico total. A este tubo se le va a aplicar un momento el cual le haga entrar a un estado plástico total, al igual que en una viga cualquiera. Y para calcular este torsor límite va a ser 2/3 de pi por el punto de fluencia por el radio plástico de la zona plástica al cubo. Esta fórmula, sin embargo, va a variar dependiendo de la sección que nos den. Ya puede ser simplemente una sección circular rellena o una sección tubular, ¿no? Con un hueco en el medio, que lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, cómo va a ser la fórmula. Y pasando al siguiente estado, este estado va a ser el parcialmente plástico, donde hay una parte o una sección donde esté en estado elástico y otra sección donde esté en estado plástico. Y para calcular este torsor que va a producir esta forma de estado de parcialmente plástico, va a ser simplemente la sumatoria del torsor elástico más el torsor límite. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces pasamos al ejercicio de aplicación, donde nos dan una sección tubular y nos piden calcular la relación TL sobre T, el torsor límite sobre el torsor elástico, ¿no? Al igual que en una sección cuadrada, el ejercicio 1, cuando el radio interno va a ser un tercio del radio externo. Entonces, lo llevo esto acá. Muy bien. Entonces nos pide simplemente calcular esta relación y lo que vamos a hacer es traer la fórmula del torsor límite o el torsor elástico. Podemos empezar por cualquiera, ¿no? Tenemos que calcular eh, para ambos casos, para un estado plástico y para un estado elástico. Y la inercia polar. Muy bien. Entonces, como al igual que un momento límite, nos daban el esfuerzo en su punto de fluencia. En este caso, para este ejercicio no nos dan ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que se van a simplificar en los cálculos, ¿no? Entonces, esta sección es tubular. Nos dicen que el radio interno es un tercio del radio externo. Y tendríamos que para calcular el momento de inercia polar para esta sección tendría que ser la resta, ¿no es cierto? En todo caso, calculemos la inercia. El momento polar sería que hemos dicho que es pi por el radio. En este caso vamos a hacer la inercia del círculo externo menos la inercia del círculo interno y así tenemos la inercia de la sección tubular. ¿Mm? Pi por el radio externo a la cuarta sobre 2 menos pi por el radio interno a la cuarta sobre 2. Entonces, según la relación que nos dan, que el radio interno va a ser igual a un tercio de el radio externo, lo reemplazamos acá para tener en una sola variable. El radio interno es un tercio de el radio externo. Y acá
si lo sacamos RE como mínimo, como factor común, RE a la cuarta, para simplificar los datos, ¿no? Aquí sería pi medios, pi por un tercio a la cuarta, sobre 2. Por favor, ¿podrían dictarme el valor numérico de esta expresión en corchetes, por favor? Bueno, haciendo cálculos, acá daría 40 sobre 81 por pi por el radio externo a la cuarta. Listo. Entonces ya tenemos el momento de inercia polar. Entonces, una vez hecho eso, y el radio simplemente va a ser el radio externo, ¿no? Entonces reemplazamos datos y nuestro torsor elástico va a ser igual al tau pc por la inercia polar, que es 40 sobre 81 pi por el radio externo a la cuarta sobre r. Entonces el torsor elástico, esto se va a ir con uno de estos, acá tenemos 3. Y esto simplemente va a ser tau pc por 40 sobre 81 pi por radio externo al cubo. Listo. Tenemos el torsor elástico. Ahora lo que tendríamos que hallar es el torsor límite. Y vamos por la fórmula. Ah, acá hay algo. Ya, muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver cómo se halla la fórmula en este caso, porque es una sección hueca. Muy bien. En todo caso, tenemos que el esfuerzo, acá vamos a tomar un diferencial de círculo, que no lo estoy haciendo muy círculo, pero a ver, disculpen mi pulso. Para analizar esta sección y para hallar el momento torsor límite, vamos a analizar un diferencial de circunferencia, se podría decir. Acá vamos a tener un radio hasta este punto. Acá vamos a tener el torsor límite, ¿no es cierto? El momento torsor límite. Entonces a esta radio hacia nuestra diferencial de área va a ser, podemos ponerlo cualquier letra, ¿no? A, por decir. Y sabemos que un momento es igual a la fuerza por su distancia, ¿no es cierto? La fuerza por su brazo. En este caso, su distancia va a ser A. La fuerza por su distancia, en este caso A. Y sabemos que también el esfuerzo, en este caso tau pc, va a ser igual a esta fuerza sobre un área, ¿no? El esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces de aquí despejamos fuerza y vamos a tener que tau pc, fuerza va a ser igual a tau pc por área. Entonces lo reemplazamos. Tenemos que el torsor límite, perdón, el momento torsor límite. Esto no es tau. Es el momento torsor límite, va a ser igual a la fuerza, en este caso es tau pc, por el área y por la distancia. Ah, muy bien. El área, simplemente vamos a sacar esta sección que ya que estamos analizando un diferencial y lo vamos a poner acá.
Esta sección que se está analizando es, aquí debería haberlo hecho un borde más para hacer una sección, un diferencial, ¿no? Pero eso imagínense en todo el círculo y vamos a extender ese diferencial de área que estamos hallando y lo voy a extender en una línea recta nada más. Muy bien. Esto está en ese círculo, en ese diferencial de área, ¿no? Entonces, esto va a ser el diferencial de A, esta altura. Y la longitud de un círculo es igual a 2pi. 2pi por, a ver, déjenme revisar, no me acuerdo de la fórmula de la longitud de un círculo. 2pi por el radio. En este caso es A, ¿no es cierto? Listo. Entonces, el área de esta sección que estamos haciendo el análisis simplemente va a ser, acá lo voy a poner, el área va a ser 2pi por A por el diferencial de A. Muy bien. Entonces todo esto lo reemplazamos y tenemos que el torsor, momento torsor límite va a ser igual a tau pc por el área, en este caso va a ser 2pi por su radio A y por A y diferencial de A. Entonces esto se convierte en una integración directamente. ¿Y de dónde a dónde? Nuestra sección simplemente está yendo desde un radio interno, así lo vamos a llamar, radio interno, a un radio externo. ¿No es cierto? El área en total en análisis de nuestra sección está yendo de un radio interno a un radio externo. Entonces, eso al integrar lo vamos a poner con los límites del radio interno al radio externo. Perdón. Esto viene acá, del radio interno al radio externo. Muy bien. Entonces, al integrar y al sacar todo el torsor límite que va a actuar en toda la sección, es una integral simple. Y tenemos que tau pc simplemente va a ser una constante, sale de la integración, al igual que pi y al igual que 2. Y lo único que nos quedaría sería la integral del radio interno hacia el radio externo hasta el radio externo de a al cuadrado por diferencial de a. Entonces aquí integrando tenemos que el torsor límite va a ser igual a tau pc por 2 por pi. Acá sería al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Con los límites del radio interno hasta el radio externo, para abarcar toda nuestra sección. Entonces, seguimos con los límites. Tenemos 2pi y directamente acá este 3 lo vamos a pasar acá. Sería el radio externo al cubo menos el radio interno al cubo. Y ahí tenemos la fórmula para el torsor límite en una sección tubular, hueco, ¿no? Entonces ahí simplemente reemplazamos los datos o hallamos el torsor límite, ya lo hemos hallado, ya hemos hallado la fórmula. Sin embargo, tenemos acá una relación de que el radio interno es un tercio del radio externo. Eso nos dice el ejercicio, ¿no? Entonces, reemplazando 2/3 de tau pc por pi, radio externo, menos 1/3 del radio externo. El radio interno vale eso. Y todo eso al cubo.
Entonces acá sacando un factor común, tenemos igual a 2 tercios tau PC por pi y vamos a sacar al radio externo al cubo. Y acá nos quedaría 1 menos 1/3 al cubo. Todo esto al cubo, ¿no? Entonces tenemos el torsor límite que en valores numéricos es 1/3 multiplicar 2 tercios por 1 menos 1/3 eso elevado al cubo. Esto nos sale 52.81, que sería tau PC por pi por el radio externo al cubo. Muy bien. Entonces ya tenemos acá, aunque en forma literal, nuestro momento torsor límite de esta sección. Y listo, haciendo la relación, porque eso es lo que nos pedía el ejercicio, hallar la relación del torsor límite y el torsor elástico. Muy bien. Entonces el torsor límite dividido entre el torsor elástico hallando la relación era 52/81 tau PC por pi por el radio externo al cubo. Sí. Y el torsor elástico va a ser tau PC 40/81, 40/81 tau PC por pi por el radio elástico. El radio externo, perdón. Muy bien, entonces aquí se simplifican radio externo con radio externo, pi y el esfuerzo, ¿no? Entonces aquí simplemente nos queda un valor numérico. 40/81 era, ¿no? Sí, 40/81. Entonces ese valor numérico lo volvemos en un número, valga la redundancia. Y en decimales nos saldría que el torsor límite va a ser igual a 1.284 el torsor elástico. Y esa es la relación que nos pedía que hallamos el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos al segundo ejercicio. En el ejercicio 5 de este capítulo nos piden en la sección tubular determinar el torsor por aplicar, dice, ¿no? En este caso nos dan el diámetro exterior, nos dan el diámetro interior, nos dan el esfuerzo en su punto de fluencia que va a ser 1500 y nos dicen que el área plástica va a ser simplemente a 2/3 del área total. Entonces nos piden determinar el momento torsor que se debe aplicar. ¿Para qué? Para que esta sección entre en estado plástico, pero solo 2/3 del área. Entonces lo llevo
Lo que nos piden encontrar acá es el momento torsor que debemos aplicar. ¿Para qué? Para que esta sección llegue a dos tercios para que sus dos tercios del total del área llegue a estado plástico. Muy bien. Entonces aquí concluimos o podemos decir que el momento que se va a aplicar, el momento torsor que se va a aplicar, va a ser que esta sección entre en un estado parcialmente plástico, ¿no es cierto? Porque ya el ejercicio ya nos da como dato. El área plástica va a ser dos tercios, o sea, no va a ser la totalidad. Por ende, una parte va a estar en estado plástico y la otra parte en estado elástico y por ende eso se denomina un estado parcialmente plástico. Entonces, determinamos eso. ¿Qué es lo que nos dice? Dos tercios. Yo creo que más o menos ahí. Muy bien. Toda esta sección, toda esta parte va a estar en el estado plástico. Y todo lo que no va a estar en estado, perdón, al revés, en estado elástico. Muy bien. Entonces, simplemente tenemos que determinar el radio, ¿no? Para empezar, el área total de esta sección simplemente va a ser pi por radio o podemos usar el diámetro. El diámetro interno es 8 centímetros. Por ende, el diámetro externo es 2,5 del diámetro interno. 2,5 por 8 va a ser igual a 20. Listo, entonces hallamos primero el área de esta sección que va a ser pi por el diámetro externo al cuadrado sobre 4 menos pi por el diámetro interno, que sería 8 sobre 4. Entonces hallamos esa relación o el área total. Me sale un valor de 263.894 centímetros al cuadrado. Listo. Ahora, como queremos toda la parte, el área plástica, o vamos a hallar el área plástica. El área plástica simplemente es dos tercios del área total. Entonces sería dos tercios de 263. Discúlpenme un momento, por favor. Muy bien, dos tercios de 263,894. ¿Cuánto sale este valor, por favor? Si me pueden ayudar con los cálculos.
175.93. Muchas gracias. 175.93. Gracias, Blanca. Listo, entonces esa sería nuestra área plástica. Muy bien. Entonces determinamos el radio plástico, ¿no? ¿No es cierto? Si tenemos el área plástica, el radio es simplemente la fórmula para un área circular es pi por el diámetro exterior. En este caso sería 20 al cuadrado sobre 4 menos pi por ese radio, ¿no? El área plástica es todo lo rojo y el radio que queremos hallar va a estar en esta, justamente en eso. Lo podemos denominar como no sé, radio plástico, RP. Entonces acá sería pi por el radio al cuadrado, ¿no? El radio plástico. Entonces tenemos que ya hayamos hallado el valor del área plástica, lo reemplazamos acá, es 175.93 pi por 20 al cuadrado sobre 4 menos pi por el radio plástico al cuadrado. ¿Cuánto sale de acá, por favor, el radio plástico? 6.63. 6.63, gracias, Luis. Entonces ya tenemos ese radio. Y por ende podemos determinar el momento torsor que necesitamos para que esta sección entre en este estado. Ya hemos dicho que el momento torsor que se va a aplicar va a ser un torsor parcialmente plástico, lo que nos lleva a decir que es la sumatoria del momento torsor elástico más el momento torsor límite. Entonces acá tenemos que determinar dos cosas, el momento torsor elástico y el momento torsor límite, por separado, ¿no? Lo vamos a hacer en la siguiente hoja. Y vamos a las fórmulas. Muy bien. Entonces determinamos el torsor elástico. Empezamos por ese. El torsor elástico hemos dicho que es el tau PC por la inercia, ¿no? Sobre R. Eso es. La inercia polar, disculpen. Entonces sabemos que la inercia polar es igual a pi por el radio de la cuarta sobre 2. Tendríamos que hallar nuevamente la inercia polar para esta sección que es un hueco. Y que simplemente acá ya lo tengo despejado esta fórmula como para que directamente lo reemplacemos. Y esta fórmula es esta. Se las voy a poner para una sección hueca, tubular. Lo voy a poner acá. A ver. El torsor elástico va a ser igual a pi medios por el tau PC sobre el radio plástico en este caso por el radio plástico a la cuarta menos el radio interno a la cuarta.
Muy bien. Ahí directamente reemplazamos nuestros datos y ya tenemos el torsor elástico. Para no hacer cálculos, ¿no? Si ustedes lo analizan más y lo pueden hacer en variables, van a llegar a esta misma ecuación. Y les facilita, ¿no? Simplemente sería reemplazar los datos. Entonces tenemos pi medios. El tau PC nos dice que valía 1500. Tenemos el radio plástico que hemos hallado que es 6.63. El radio plástico es 6.63 a la cuarta menos el radio interno era 8, si no me equivoco, sí. 8 a la cuarta. ¿Cuánto vale el torsor elástico, por favor? Menos 768.976. 780. Por favor, si podrías volver a meditar. 76, 89, Ya. 76.21. Acá hay algo raro, ¿no es cierto? Tendría que ser. Ok, Blanca confirma el resultado. Sí es. El radio plástico tendría que salirnos mayor al radio interno, ¿no es cierto? Ah, perdón, acá no es 8. 8 es el diámetro, el radio sería 4. Ni modo, acá el diámetro es 8, el radio es 4, la mitad del diámetro. Por favor, si pueden volver a calcular, porque esto no nos puede haber salido negativo. Y acá también, si se fijan, el radio plástico siempre tiene que ser mayor al radio interno. Por favor. 59, 56, 97.51. Gracias. 59, 56, 56, 97. Muchas gracias, Luis. Muchas 90.52. gracias. Sí, muchas gracias. Listo. Entonces esto sería kilogramos por centímetro, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora hallemos el momento torsor límite, que ya lo hemos hallado y deducido para una sección hueca, ¿no es cierto? Para una sección tubular. Hemos dicho que es el radio externo al cubo menos el radio interno. En este caso sería el radio plástico. Entonces es 2/3 de pi por tau PC. El radio externo al cubo y nuestro radio interno para la sección plástica sería el radio RP, ¿no es cierto? Ahí es donde termina nuestra sección plástica, la sección en rojo, en otras palabras, RP. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que 2pi tau PC vale 1500, hemos dicho. Todo esto sobre 3, el radio externo es 10, porque el diámetro es 20. El radio externo es 10 al cubo menos el radio plástico, que es 6.63 al cubo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale el torsor límite, por favor? Veintidós, 26, 024.96. Muchas gracias, Luis. Listo. Muchas gracias, Blanca.
Entonces tenemos que el momento torsor parcialmente plástico, que es lo que estamos necesitando y nos pide en realidad el ejercicio, es el torsor límite más el torsor elástico, o al revés, ¿no? Da lo mismo. Entonces, por favor, ¿cuánto vale el momento torsor parcialmente plástico? 28, 21, 72, 2.48. Listo, muchas gracias. Kilogramos sobre por centímetro. Entonces, es lo que nos pedía, ¿no? Determinar el torsor para aplicar para que esta sección entre su área plástica sea 2/3 del área total. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Los gráficos, ¿cómo se harían? Ah, si hablas de los esfuerzos residuales, eso todavía no vamos a llevarlo, pensaba llevar la siguiente clase, pero el gráfico para el esfuerzo. Entonces tenemos esa sección. ¿Y para qué hemos hallado este radio? Bueno, también nos servía, ¿no? Para hallar el momento torsor, pero hemos hallado este radio RP, que es lo que nos divide de la zona plástica y la zona elástica. Es exactamente donde con este radio vamos a poder qué esfuerzos y qué esfuerzos se aplican en esta sección. Entonces, hacemos la línea. Y si hablamos de esfuerzos residuales, entonces la carga que va a generar, que se va a generar en esta parte, en esta zona, sería más o menos así. Y si volvemos acá a las gráficas, esa sería la carga que va a generar una sección parcial, un estado parcialmente plástico en esta sección tubular. Esa más o menos sería la gráfica. Y lo vamos a hacer acá. Tenemos que el radio plástico es 6.6, ¿no? Entonces, si el radio interno es 4, el radio interno es 4 y el radio externo es 10. El radio plástico es 6.6, que está casi a la mitad, ¿no? Bueno, un poco menos. Entonces lo podemos llevar acá. Y todo a partir de ahí es rojo, ¿no es cierto? Porque está en un estado plástico. Y se va a hacer constante. El esfuerzo que se va a necesitar en ese punto es constante. Hasta este punto. Y al igual, de la misma manera, acá abajo. Entonces, esta es la zona plástica, para la cual el esfuerzo de carga sería el esfuerzo que nos dan, tau PC, que es 1500. ¿No? Esta sería la carga. Acá igual, 1500. Y sabemos que ya el estado elástico de una sección es lineal. Entonces basta con sacar una línea de acá, acá. Obviamente no me sale recto porque en mi gráfica no está a escala, pero sí, esta línea
es una línea recta que une las dos puntas. Acá se van a notar los esfuerzos y los esfuerzos simplemente van a ir decreciendo hasta llegar a un punto. Bueno, acá en esta sección hueca, en este caso, no, en la parte del medio obviamente no va a haber ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque simplemente es un hueco. Entonces quedaría algo así. A partir de ahí, ¿no? Y hasta ahí. Y de igual manera hasta aquí abajo. Entonces todo esto se borra, todo esto se borra. Listo. Pero sabemos que en este punto se va a hacer cero. Y ya de aquí, para hallar los esfuerzos en este punto, simplemente se puede hacer como una regresión lineal y podemos hallar el esfuerzo que se necesita para ese punto. Pero este sería que sería para la carga para llevar a esta sección en un estado parcialmente plástico. Ahora la descarga y los esfuerzos residuales ya son otro tema, que seguramente con el ingeniero ya lo vieron, pero conmigo lo vamos a llevar la siguiente clase, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? La fecha de entrega de la práctica no creo, lo dudo. Es hasta este lunes, ¿no? Tienen tiempo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Sí, sin embargo, podemos acabar este ejercicio ya que creo que nos va a quedar tiempo. Entonces, ya pasando, esta sería la parte de la carga plástica, de tal manera que nuestra sección esté en un estado parcialmente plástico. La descarga ya se lo determina con el momento torsor parcialmente plástico que hemos hallado. Y lo podemos hacer acá. El momento torsor es este, ¿no? Que es 28, 21, 7, 72, 2.48. Ese es el momento torsor. Kilogramos sobre centímetro por centímetro. Entonces, para determinar los esfuerzos que se va a producir al momento de descargar esta sección, simplemente es volviendo a la ecuación. En este caso sería, tendríamos que hallar los esfuerzos, tau PC, ¿no? Y tau PC simplemente va a ser igual al momento torsor. Cuando se descarga una sección, esto es muy importante, cuando se descarga una sección, entonces esta sección inmediatamente va a entrar en una zona, en un estado elástico. Por ende, vamos a utilizar la fórmula de estado elástico, que si no se recuerdan es igual a tau, el momento torsor. El momento torsor elástico era tau PC por el momento de inercia polar por radio, ¿no es cierto? Entonces, al momento de descargar, necesitamos sí o sí usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque nuestra sección inmediatamente va a entrar a un estado elástico. Se va a descargar de forma lineal, en otras palabras.
Entonces, de aquí el momento que nosotros vamos a poner es el que hemos hallado, que es el momento torsor parcialmente plástico. Y lo que queremos hallar aquí son los esfuerzos de descarga, ¿no? Tau PC. Por eso acá decía que tau PC va a ser igual a momento parcialmente plástico, torsor parcialmente plástico, por el radio, simplemente estoy despejando, por el momento de inercia polar. El momento de inercia polar deberíamos haberlo determinado, bueno, ni modo, es pi por el, ¿o lo hemos determinado? No, creo que no. Pi por el diámetro o por el radio externo, en este caso era 10, ¿no es cierto? Directamente 10 a la cuarta sobre 2 y el radio interno era 4. ¿Cuánto es el momento de inercia polar, por favor? Mm. 15.305.84. Ok, muchas gracias. Esto es centímetros a la cuarta, ¿no es cierto? Listo. Entonces, este momento polar va a permanecer constante en nuestra gráfica. Esto lo borro. Entonces, para hallar el esfuerzo de descarga, sería el momento torsor parcialmente plástico, que es 28, 21, 72, 2.48 por el radio, ¿no es cierto? Lo dejo así, tal y cual, literal. Ya vamos a ver por qué. Y esto lo pongo acá. Entonces, tau PC va a ser igual a esto, simplemente lo vuelvo en decimales, que es 184.356 por el radio. Ahora, ¿por qué lo dejo el radio ahí? Para poder determinar justamente este esfuerzo en cada punto. En los no, podríamos determinar el esfuerzo de descarga en este punto, ¿no? ¿No es cierto? En este punto y en este punto. Y va a ser lo mismo para estos puntos, solo que con signo contrario. Entonces, para el primer punto sería cuando R vale 10, ¿no es cierto? El radio externo. Entonces determinamos el esfuerzo cuando R vale 10. Ahí, ¿cuánto va a ser, por favor? También vamos a determinar el esfuerzo cuando R va a valer. Hemos dicho que para ese punto, ¿no es cierto? Y ese punto es el radio plástico. Y el radio plástico era 6.63. A lo largo de toda la sección. Y de igual manera, para el último punto, que en este caso sería simplemente el radio interno, y el radio interno vale 4. Entonces ahí ya tenemos el esfuerzo que se necesita para los 3 puntos más importantes, ¿no? Acá ya simplemente es 1843.56, ¿no?
Acá el esfuerzo sería 1222.28. Y por último, para el radio interno, que es 4, 737,442. Todos estos con sus unidades, que es kilogramos por centímetro. Listo. Entonces ahí ya tenemos los esfuerzos de descarga para esos puntos. Y volvemos a la gráfica y lo graficamos. La descarga siempre va a ser el signo contrario a la carga. ¿A qué me refiero con esto? Si esto era positivo y esto negativo, la descarga se va a dar en su signo contrario, ¿no? Para igualar, para que esta sección vuelva a su estado original. Obviamente ya sabemos que no va a volver, por eso hay esfuerzos residuales. Sin embargo, esa es la lógica. Tenemos por el primer punto, hemos dicho aquí, vuelvo a trazar una línea. La descarga para el primer punto cuando R va a valer 10, o sea, para el extremo es 1843.56. Entonces lo dibujamos. No, este dibujo no está a escala, obviamente, pero lo podemos poner ahí. Y ponemos que es el valor de 1843.56. Muy bien, sería el primer punto, ¿no? Y para el siguiente valor era cuando R vale 6.6, el radio plástico es 1222, que estaría más o menos acá. Y por último, cuando R vale 4 es 737. Acá le voy a poner su valor, 1222.28. Y acá es 737. Punto 4, ¿no? Entonces simplemente unimos esos puntos, acá con una línea recta y acá con otra línea recta. Y eso, simplemente ahí se va a hacer cero el esfuerzo porque ahí ya es donde acaba nuestra sección. Y lo mismo para el otro lado. Vemos que se forma algo así. Con los mismos valores, estos serían con valores negativos, ¿no? La descarga siempre va con valor contrario a a la carga. Muy bien. Acá igual sería, pero sería positivo. 1843.56. Acá el mismo valor positivo, 1222.2. Y acá 737.4. Muy bien. Esa sería la descarga. Ahora los esfuerzos residuales simplemente va a ser la suma de estas. Como su nombre lo indica, esfuerzo residual, el residuo de la suma de estas. Esfuerzos residuales. Entonces acá simplemente bastaría con sumar los esfuerzos y los diagramas nos van a salir por ende. Entonces sumamos y decimos que 1500 menos 1843.56. Entonces nos va a salir un esfuerzo, lo ponemos desde qué eje vamos a medir. Un esfuerzo negativo, ¿no? Un esfuerzo residual negativo.
No es grande, sin embargo, lo voy a hacer acá. Vuelvo a repetir, la escala esta va a variar. Si ustedes lo pueden graficar con escala, mejor, ¿no? El esfuerzo residual va a ser 343,56. La suma de estos de la descarga más la carga. Entonces, sabemos que la carga en un estado plástico se va a mantener constante hasta llegar al estado elástico, ¿no? Y en este punto es 1500. Entonces volvemos a sumar y 1500 menos 1222,28. Eso ya nos da y nos bota un esfuerzo residual positivo justo en esa línea. Sin embargo, este puntito debería estar más o menos acá, todo en la misma lectura. Muy bien. Nos ha salido un esfuerzo residual de 277. Positivo en ese punto. Y por último, el último punto. Acá sabemos que el esfuerzo que nos llega aquí al centroide tiene que ser cero. Entonces podemos hallar este valor de este punto, de este puntito, al finalizar, simplemente haciendo relación de triángulos. ¿A qué me refiero con eso? Para que haya un esfuerzo de 1500 necesitamos un radio de RP, ¿no es cierto? Y RP valía 6,63. Entonces sería 1500, acá lo voy a hacer para que nadie se pierda. 1500 sobre 6,63 va a ser igual al esfuerzo que queremos hallar en ese punto por el radio este, y este radio va a ser el radio interno, que es 4, ¿no es cierto? Entonces hallamos simplemente el esfuerzo, porque sabemos que en la parte elástica el esfuerzo va a ser lineal a la deformación. 1500 sobre 6,63 va a ser igual al esfuerzo en ese punto, que es lo que queremos hallar, sobre 4. Y hallamos el esfuerzo, y ese esfuerzo había tenido un valor de 904. Acá lo voy a poner, entonces PC 904,98. Listo, positivo, ¿no? Y acá con el signo contrario, menos 904. Acá no lo estoy poniendo con los decimales porque la gráfica se hace un bollo. Entonces, volviendo a los esfuerzos residuales, 904 menos 737,4. 904,98 menos 737,4. Eso nos sale un esfuerzo de justamente en esta línea. Más o menos es acá, ¿no? 167. $167. El esfuerzo de arriba era 277. Muy bien, listo. Entonces trazamos acá simplemente las líneas, unimos esos puntos que hemos trazado y eso acá en cero, ¿no? Y lo mismo acá para la parte de abajo. En este caso nos tendría que haber salido un esfuerzo residual positivo a este lado, después un esfuerzo negativo
y otro esfuerzo negativo. Lo unimos y ya. Eso sería nuestros esfuerzos residuales. Como vuelvo a recalcar, la escala en este caso no me ha favorecido, pero estas dos gráficas tendrían que ser simétricas respecto de este eje rojo, ¿no? Eso sería los esfuerzos residuales que actúa en esta sección. ¿Alguna pregunta? Recapitulando, la carga simplemente va a ser el esfuerzo en su punto de influencia, el esfuerzo constante, 1500, el que nos da el ejercicio, ¿no? En su punto de influencia. La descarga ya la vamos a hallar respecto al momento torsor que nos den, lo que hemos hecho en este caso, en esta parte. Hemos hallado el momento torsor y respecto de eso hemos ido sacando los esfuerzos de descarga respecto al radio que queríamos, ¿no? Ya sea un radio exterior, el radio plástico, el radio interno. Para tener los números o valores más importantes para trazar la gráfica. Y ya en los esfuerzos residuales simplemente hemos hecho la suma de la carga más la descarga con sus signos. ¿Alguna pregunta? Está claro, sí. Listo. Gracias, Luis. Entonces, pasando al tercer ejercicio. Este ejercicio no es difícil. Al igual que la anterior clase. En este ejercicio que nos dice, en la sección tubular determinar el estado en que se encuentra. Tubular. Bueno, esta sección tubular no es hueca, ¿no? Es de llena, totalmente. No tiene un diámetro interior. Nos piden simplemente determinar en el estado en que se encuentra dado un momento torsor de 1600 kilogramos metro. Tenemos 15 minutos y para las personas que simplemente determinar el estado. Para las personas que lo hagan, les voy a hacer valer un ejercicio o les voy a dar revelar puntos en su práctica, en otras palabras. Tienen 15 minutos. Me envían la respuesta por el chat de la reunión y después me envían una foto de su procedimiento en caso de que sí hayan hecho bien a mi número de WhatsApp. Entonces tienen 15 minutos, muchachos. ¿O tienen alguna pregunta? ¿O todo está claro? Pueden empezar a hacer si todo está claro.
Muy bien, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Alguien ha podido hallar la respuesta o el estado en que se encuentra la sección? En el chat. A ver, permítanme. Blanca, ¿has hallado Tao PC? Sí, José Manuel Hinojosa, estado parcialmente plástico, correcto. Por favor, puedes enviarme el estado en que se encontraba, viendo. Esta sección está, y la respuesta correcta era en estado parcialmente plástico. Y no sé si han hallado, pero tampoco lo indica en este ejercicio, el radio plástico. Por favor, si pueden hallar este radio plástico más, estaría bien. De todas maneras, a ver, las personas que han puesto Blanca, sí no sé a qué te refieres con Tao PC, ese no era el resultado, sin embargo, tal vez podrías especificar más. José Manuel, está bien, por favor, si me puedes mandar una foto de tu procedimiento y respuesta ahora mismo, especificando tu nombre también. Luis Fernando, parcialmente plástico, ok, 1800 y 1400. Está bien. Igual, por favor, tu respuesta y procedimiento a mi número de WhatsApp con tu nombre completo. Después, Zulma, eh, muy bien. Igual, está bien, Zulma, por favor, si puedes mandarme tu procedimiento y a los tres les voy a hacer valer algo, algunos puntajes, algunos de puntos en su práctica, en la práctica 3, ¿no? Listo. Para las demás personas, simplemente tenían que hallar el momento límite y el momento elástico, ¿no es cierto? Y aquí ya les he dado la fórmula en uno de esos ejercicios acá. En este caso, esta es para una sección hueca. Sin embargo, ustedes ya pueden deducirla a partir de eso y de con todos los conceptos que ya les di, las fórmulas y el momento torsor límite tendría que haberles salido 1800.
59.609 kilogramos por centímetro y el momento elástico es 140.743.351 kilogramos por centímetro y por ende el estado es un estado parcialmente plástico. ¿Por qué? Porque el momento torsor que nos dan es menor al elástico y está entre el rango entre el elástico y el límite para las demás personas, ¿no? Simplemente sería reemplazar en la fórmula y ya. Y por favor, hayan el radio plástico. Y la siguiente clase les pregunto cuánto era el radio plástico. Listo, si no hay ninguna pregunta, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Bueno, de todas maneras, lo voy a dejar en el chat. Entonces, ahí debe ser. Bueno, de todas maneras lo dejo en el chat. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, quedaríamos ahí y nos veríamos la siguiente clase. Por favor, la siguiente clase va a ser el día miércoles, solo por la siguiente semana. Después, la subsiguiente, volvemos a los días jueves 5:15. Muy bien. Listo, que tengan buenas noches, muchachos. Hasta luego.